Comienza el solsticio de invierno. Esto ocurre generalmente en la semana del 21 al 24 de junio en el hemisferio sur del planeta. En esta fecha empieza a cambiar el tiempo, el clima, los animales cambian su pelaje y los árboles empiezan a brotar nuevamente. Bueno, es el tiempo de la renovación de la vida. A esto se le llama Wiñol Tripantu. Es el nuevo regreso de Antú, el sol. A partir de entonces, los días comienzan a alargarse poco a poco. Rayen, su mamá y su abuelita viajan a la comunidad donde todo está preparado. Las tres se encuentran en la comunidad listas para ser parte de la ceremonia de Wiñol Tripantu. ¿Y qué es el Wiñol Tripantu, abuelita? El Wiñol Tripantu es una celebración del pueblo mapuche que habla del comienzo de un nuevo ciclo. En el hemisferio sur se realiza en el solsticio de invierno, generalmente en la semana del 21 al 24 de junio de cada año, como ahora que corresponde el día 24. Y es por eso que están todas las autoridades y todas las familias de la comunidad y nosotras también. No podíamos faltar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Hemos venido para renovar nuestras energías y comenzar un nuevo ciclo. Pichidomo. En esta ceremonia se realizan muchos rituales o actividades, como por ejemplo, a las niñas que llegan a la etapa de su pubertad se les entrega su primera vestimenta mapuche y se realiza la ceremonia llamada Catampilún, que es la perforación de las orejitas para recibir su primer par de chaguáis o aro. A ti te corresponderá el próximo año. ¡Oh! ¿Y cuántos días faltan? ¿5 o 6? Espera con calma, ya llegará tu tiempo. Además, en esta ceremonia puedes compartir con los pu pichiqueche, niños y niñas, los juegos mapuche, como coneu, que son las adivinanzas, reticahue, que es andar sobre zancos, aguarcudén, que es el juego de las habas, y otros más. Ah, entonces no es aburrido. Más bien, me parece entretenido. Hijita, esto es muy entretenido para niños y adultos, porque se realizan muchas actividades. Se juega palín, se cuenta arepeu, que son los cuentos, y piam, que son los relatos. Los mayores como yo damos consejos a los niños y jóvenes. Resolvemos sus dudas. Les preparamos para que cuando grandes sean cumeche, o sea, gente buena. Aquí se realiza un yeyipún, que es algo parecido a una oración, donde damos gracias y pedimos por el nuevo ciclo que comienza. También nos bañamos al amanecer con aguas corrientes en el río o cascadas para renovar el cuerpo y el espíritu, y así comenzar un nuevo ciclo con mucho nehuen, es decir, fuerza, ánimo y optimismo. Hacemos purrún, que es una danza alrededor del regue, que es el lugar consagrado para la rogativa. La machi realiza la ceremonia. Ah, y te digo que no es el año nuevo del pueblo mapuche, como algunos creen, sino que esta celebración se llama Wiñol Tripantu y tampoco Huetripantu. ¿Y qué es eso, abuelita? Huetripantu, Wiñol Tripantu. No entiendo. El Wiñol Tripantu es una celebración que se realiza cada año el pueblo mapuche. Otros pueblos originarios le dan otros nombres a esta celebración y también la celebran. El sol llegó a su punto más lejano. Desde ahora empieza a retornar a esta parte del planeta y comienza a renovar toda la vida poco a poco. Y Huetripantu se traduce para los no mapuche como nuevo año. Por lo tanto,
Es muy importante que todas las personas celebremos el inicio de este nuevo ciclo. Gracias, abuelita. He aprendido mucho contigo. Y también contigo, mamá. ¡Mua! En Huecuyén, o la nueva luna, continuaré contando cómo sigue esta hermosa historia de Reyén, Pehuaín. Nos volveremos a ver.